¿Qué tal? Buenos días. Ya tenemos nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia, nuevo presidente de la Corte de Cuenta. De eso y más hablamos en República. Bueno, prácticamente en combo, como suelen decir algunas personas, se aprobaron una serie de funcionarios de segundo grado y por supuesto también alguien tan importante como el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Para hablar de ese y otros temas ya me acompañan esta mañana Ramón Villalta. Él es el director ejecutivo de la Iniciativa Social para la Democracia. También nos acompaña Irma Girola de la Organización Pro Reforma Política Electoral y el señor Rafael Mengíbar, ex candidato a la vicepresidencia del país. Buenos días. Buenos días, qué gusto, Carlos, encantada, buenos días. Igualmente. Caballeros, realmente el otro día estaba pensando, si la política salvadoreña se pudiera de repente comparar con algo, sería una especie de telenovela mexicana, misma fórmula narrativa, pero diferentes personajes. Se vuelve a probar cosas fundamentales de una manera tal vez no tan transparente. Don Ramón. Bueno, yo creo que llamarlo así nomás combo es poco complicado porque se hace referencia a que solo fueron unos actores los que actuaron y no la totalidad de los actores. Yo creo que en esta elección que hubo de Corte Suprema, Tribunal Supremo Electoral y Corte de Cuentas, hubo una variedad de fórmulas, diríamos, en las que se actuó. Y aunque algunos quieren aparecer como angelitos, igualmente son diablos, ¿verdad? No son tan angelitos. La elección del Tribunal Supremo Electoral con la elección de la Corte de Cuentas hay que separarla del combo. Corte de Cuentas, Corte Suprema de Justicia y Tribunal es una forma, Corte de Cuentas con reformas fiscales es otra cosa. Ahí hay que separar. Arena está contenta con el Tribunal Supremo Electoral porque por supuesto quedó el magistrado que todos los que trabajamos en la materia electoral sabemos que es un magistrado que ha respondido siempre a los intereses de Arena. Estamos hablando de quién? Del magistrado Argüello Telles. El magistrado, desde que fue electo en la vez anterior propuesto por parte de la Corte Suprema de Justicia, hizo siempre el dúo con Walter Araujo. Eran los dos que junto en el primer momento con Moreno Niños hacían el 3 contra 2 del FMLN. El magistrado Urquilla y el magistrado Chicas. Cuando se da el proceso de inconstitucionalidad y queda fuera Moreno Niños y entra Canjura, la correlación cambia en el Tribunal Supremo Electoral. El 3-2 favorece más al FMLN, Arena se queda con 2. Y finalmente, con el proceso de crisis interna de Arena, que Walter Araujo se retira, prácticamente Arena solo queda contando con Argüello Telles, aunque siempre dijeron que no tenían. Argüello Telles era el magistrado que garantizaba los intereses del partido Arena. Y en esta elección, si ustedes ven, Arena no ha protestado por la elección del Tribunal Supremo Electoral porque obviamente mantiene a su representante político partidario, aunque muy difícil poder determinar que haya una vinculación partidaria. Sin embargo, diríamos, en la elección tanto de la Corte Suprema de Justicia como del Tribunal, esta vez ha habido algo distinto en la elección. No se ha cumplido, diríamos, quizá el 100% del espíritu de la resolución de la Sala de lo Constitucional, pero ha habido un proceso totalmente distinto, en el que por lo menos se garantiza que este tribunal tenga, en principio, diríamos, mayor independencia que los tribunales anteriores. Al menos vamos a poder exigir mayor independencia porque las personas que se han presentado no van en su calidad de militantes de partidos políticos, que era la característica que tenía anteriormente.
Y en el caso de la Corte Suprema, es una elección que cuenta con el respaldo de los 84 diputados, que cuenta con el consenso de los 84 diputados y que ambas elecciones fue producto del acuerdo de la Comisión Política prácticamente. A diferencia del de la Corte de Cuentas, que se da en un marco de negociación al estilo tradicional, en donde no vemos que haya habido una modificación en la conducta política de la manera de elegir a funcionarios de elección de segundo grado, sobre la base del interés también de tener que negociar otros asuntos, en este caso la reforma fiscal. Y por eso es que sí hay una crítica muy fuerte en cuanto a la elección del presidente, en particular de la Corte de Cuentas, que todos señalan que es una persona que es fundador de Gana, que es militante, a lo mejor no es militante activo de Gana, otros dicen que simplemente dio la firma para la constitución del partido, pero hay algunos antecedentes que señalan una vinculación con el partido Gana, y que ese sí se da en el marco de ese madrugón que se da, de ese combo que se genera para poder obtener beneficio. Entonces, en ese, Arena es donde sí se retira, Arena no participa de esa discusión ni en la comisión política, y obviamente es cuestionable, va a ser cuestionable, fue antes, lo va a seguir siendo ahora y lo va a seguir siendo en el futuro, si esta manera tradicional de hacer política, si esta manera tradicional de tomar decisiones y de elegir funcionarios sobre la base de acuerdos partidarios, sobre la base de independientemente si el interés beneficia a un grupo, beneficia a muchos más. Es la manera, la que no es la correcta y la que seguirá siendo cuestionada. Doña Irma. Bueno, gracias Carlos por la invitación, un gusto por estar también acá con Ramón y con Rafael. Con Ramón hemos estado juntos en diferentes espacios, y uno de ellos justamente en CREE, en la Coalición para la Reforma Política y Electoral, y nuestra institución CEMujer es ferviente, maneja fervientemente esta idea de impulsar conjuntamente con otras instituciones de la sociedad civil todo lo que implica el fortalecimiento de la institucionalidad democrática y del Estado constitucional de derecho, aunque en esta oportunidad hablaré un poco más desde CEMujer, ¿no? Y en ese sentido, nuestra lectura institucional tiene que ver con esta fragilidad que aún nuestra institucionalidad mantiene, y que ya en CREE, por ejemplo, y en otros espacios también hemos venido señalando, y es cuando hay una injerencia del poder partidocrático para las elecciones de todas las instituciones y de todos los funcionarios y funcionarias de segundo grado, ¿verdad? Entonces, por Constitución, la Asamblea Legislativa tiene la obligación y el mandato constitucional de hacer elecciones en todas estas instituciones, pero entonces resulta que hay un decantamiento por los intereses partidarios, e inclusive los intereses, inclusive más allá de los intereses ideológicos, porque hay que decir que a veces los partidos políticos, más que defender ideologías, defienden intereses cupulares. Y entonces nosotras vemos esta elección en particular como una continuidad de los procesos partidocráticos que hemos venido señalando, con más o menos negociaciones bajo la mesa, madrugones y el toma y daca, que ya estamos bastante acostumbrados tristemente a ver, pero que al final hay que resaltar un elemento. Estas tres elecciones que se han dado, estos tres nombramientos, Corte de Cuentas de la República, Corte Suprema de Justicia y Tribunal Supremo Electoral, tienen algo en común, y tienen que ver con la independencia de funcionarios que ejercen jurisdicción. Estamos hablando de jueces o jueces constitucionales, para el caso un juez constitucional, jueces y juezas electorales, en el caso del Tribunal Supremo Electoral, y jueces de cuentas, en el caso de la Corte de Cuentas de la República. Y sí, efectivamente, nosotras vemos tremendamente viciado el proceso, desde el punto de vista, por un lado, de madrugones previos que tienen que ver con todo este tema de la reforma fiscal, que es cierto, y hemos señalado en diferentes momentos la importancia de hacer una reforma fiscal profunda, pero no esto al estilo de los paquetazos que ya habíamos visto, como decimos, ¿verdad?, en el pasado.
este tema de los combos. Mira, si es que hay sentencias constitucionales que ya tenían meses de no cumplirse, pero de repente tienen que estar ahí ya en la noche o en la tarde o corriendo antes de las vacaciones de agosto, para entonces venir y armar allí. Si nos recordamos perfectamente que de repente se suspende la plenaria y nunca comenzaba, y es que había otra serie de negociaciones malentendidas, de componendas partidarias, diríamos nosotras. Y acá entonces identificamos que lo que está comprometido nuevamente es la independencia judicial, porque hay que hablar con claridad, por favor. Y en este caso no estamos hablando de la capacidad o no del licenciado Óscar Armando Pineda Navas, ¿verdad? Pero es que es el gerente de operaciones legislativas. Y como muy bien decía el señor Sigfrido Reyes, pareciera que lo mandamos a una misión imposible. Claro, mandan a su gerente, mandan a su empleado, porque dentro del reglamento interior de la Asamblea Legislativa, la gerencia de operaciones legislativas es una de las gerencias que depende de la Junta Directiva. Entonces la Junta Directiva ahora manda a su gerente para que sea el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Esto es un atentado y aquí habíamos enlistado una serie de artículos constitucionales. Si nos vamos en el caso del Tribunal Supremo Electoral, hay que hacer un análisis muy profundo sobre el tema de la independencia, porque aunque no haya una afiliación partidaria. Si entiendo bien, lo que usted me está diciendo es que usted tiene la impresión que el doctor Óscar Armando Pineda es un hombre del FMLN. No, no he dicho eso. Es un hombre de la Asamblea Legislativa. Eso es lo que he dicho. Y eso quiere decir entonces que lo que estamos viendo es una injerencia de la Asamblea, de un órgano de Estado en otro órgano de Estado. Y eso compromete totalmente la independencia judicial y eso es inconstitucional. Y eso nos pondrá en una situación en donde probablemente tendremos que presentar recurso de inconstitucionalidad. Quiero que escuchemos algo que dijo la diputada Milena Calderón de Escalón y luego me gustaría tener su reacción. Escuchemos. Que ante la imposición de dar un paquetazo tributario, negocian para poner la presidencia de la Corte de Cuentas al que había propuesto Gana. El FMLN se tuvo que tragar porque ellos habían propuesto a otro señor. Bueno, no solamente se han elegido a esos dos funcionarios de los cuales ya hemos hablado, sino que también tenemos ahora nuevos impuestos y los nuevos impuestos supuestamente se dan en el marco de una negociación en la que a un partido político Gana se le da la presidencia de la Corte de Cuentas. Don Rafael. Bueno, todo parlamento, toda asamblea legislativa es la resonancia, o sea, la caja política donde suenan, en este caso 84 diputados, que no necesariamente todos opinan, o todos tienen poder legislativo, que es diferente, ¿verdad? Básicamente nos han encasillado que cierto grupo de diputados son los que manejan la agenda legislativa. Pero no necesariamente tienen que hablar los 84, porque hablen bonito o hablen feo. Es sus argumentos en base a lo que el pueblo demanda de ellos al emitir un sufragio y ahora los elige incluyendo por rostro. Esa es la naturaleza de los parlamentos, eso lo sabemos todos. Ahora bien, las negociaciones en toda asamblea legislativa es por excelencia la naturaleza política en el parlamento. O sea, es negociar, ¿verdad? Yo cedo mis espacios políticos, ¿verdad? Pero a cambio de otras alternativas. La diferencia está en que cuando un diputado o varios diputados representando a sus partidos políticos se entregan y ya no es una negociación política de la nación, del pueblo, en nombre de la población para los intereses de las mayorías, entonces simplemente es una tranza del poder, ¿verdad? Una manera de ejercer poder a los intereses que pueden ser del partido político, pueden ser inclusive individuales, que podría ser más grave, ¿verdad? Que un diputado, ¿verdad?, reciba dinero por un voto, por ejemplo, o reciba prestaciones personales, familiares, etc. Ahora bien, es una realidad que ya tenemos cubiertas 3 instancias
de una gran connotación nacional, como es la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Supremo Electoral y sobre todo la Corte de Cuentas de la República. Yo en lo personal no tengo con ningún funcionario porque algunos los conozco y otros no los conozco, no puedo dar fe de su integridad. Además no se puede juzgar a una persona a primera vista si es honrado. La honradez se lleva en el alma y se lleva sobre principios básicos elementales de una familia. Pero específicamente en la Corte Suprema de Justicia, el doctor Navas, obviamente, y coincido con Irma, sí representa a la Asamblea Legislativa, entonces representaría al pueblo, diríamos en teoría, ¿verdad? Y sería lo ideal, sería, yo diría, un fenómeno social de precedentes históricos, ¿verdad? El asunto es si él, ya instalado en la Corte Suprema de Justicia, al frente de una sala, ¿verdad?, donde ahora hemos logrado grandes avances en resoluciones que han favorecido a la población en términos generales, algunas que las hemos cuestionado, pero las hemos respetado y nos han ubicado en un Estado de Derecho, al menos en las últimas sentencias. Me parecería que si él no ejerce específicamente con autonomía e independencia intelectual del derecho e interpretación de la Constitución, sería entonces el empleado de 84 diputados, ¿verdad? Eso es lo que yo creo que él debe de cuidar con una religiosidad, diría yo, su cargo. En el caso de la Corte de Cuentas, bueno, sabemos que el doctor o licenciado Humberto Valiente ya fue segundo magistrado en la época de la administración del licenciado Rosalío Toches, que por cierto también tuvo el beneplácito de 84 diputados, pero parece que frustró o decepcionó mucho la gestión, quizás por algunas conductas de personalidad, pero en el fondo pudo haberse reelegido, ¿verdad?, en teoría. Entonces él ya conoce, digamos, la Corte de Cuentas, ¿verdad? No es un empírico que ha llegado ahí. De igual manera, Marco ya ha sido coordinador general jurisdiccional, ¿verdad? Es un licenciado que conoce también su trabajo dentro de la Corte. Y está Raúl López, que también era magistrado, segundo magistrado. En términos gruesos, para decirlo en otras palabras más fáciles, hay nuevamente 3 magistrados, un presidente, que tiene que administrar la cosa pública. En otras palabras, el dinero de la República tiene que administrar, ¿verdad? No es 5 pesos. Exacto. Tiene que hacer una gestión tan eficiente y de igual manera no responder a llamadas telefónicas, mira, abrime este expediente guardarlo, te mando esta persona, ¿verdad? Eso es lo que estamos luchando desde el punto de vista del análisis nacional. Y en el caso del Tribunal Supremo Electoral, desde luego, que sigue siendo el Tribunal Supremo Electoral, los intereses de los partidos políticos, que eso no es negativo, Carlos. Si lo negativo es que se va sustituyendo el poder y la voluntad popular en los procesos eleccionarios por grupos de poder, en este caso enquistados generalmente en el Tribunal Supremo Electoral. Yo le puedo citar un ejemplo. ¿Sabe usted que en más de 25 años la República, el Estado, renta locales y no tenemos un edificio apropiado? La democracia es cara, pero no puede ser que pasemos alquilando 40 años, ¿verdad?, donde se roban cantidades millonarias en todo este tiempo y el Estado no cuenta con instalaciones adecuadas para que sea, digamos, la casa de la democracia para El Salvador. Eso sería, pues, en este momento mi participación. Bueno, vamos a la pausa, regresamos en minutos y seguimos hablando de estos temas. Tenemos pendiente lo del presidente de la Corte y también lo de los nuevos impuestos. Volvemos. Ya tenemos presidente de la Corte Suprema de Justicia, es el exgerente legislativo, como mencionaban anteriormente. Quiero que escuchemos lo que se dijo en el marco de la elección de este importante funcionario. Uno de los principales retos sería una pronta y cumplida justicia, ¿verdad? Que el país pues tenga eso, ¿verdad? Sabemos que no le espera una tarea sencilla. Sabemos que la situación que vive el órgano judicial no es fácil, es muy compleja. Pareciera que lo mandamos a una misión imposible, conociendo los fanatismos y los abusos a la Constitución que ahí se han dado en los últimos 3 años. Pero lo vamos a respaldar, lo vamos a acuerpar. Bueno,
84 diputados votaron por el señor Pineda. Es una elección de gran consenso. Sin embargo, el presidente de la Corte Suprema de Justicia básicamente ya le está diciendo al señor Pineda, ahora presidente, que básicamente tiene que ir a hacer un balance o un contrapeso a los 4 magistrados de la Sala de lo Constitucional que no gozan de la popularidad, digámoslo así, del FMLN. Yo creo que el mensaje del presidente de la Asamblea Legislativa es un mensaje que está diciendo el interés que hay de este órgano de Estado para interferir en la independencia del órgano judicial sobre la base de mandar a un nuevo presidente a la Asamblea, a la Corte Suprema de Justicia, a que ahora se mejoren las cosas, como que si las cosas estuvieran peor. El órgano judicial tiene pendiente más de 300 casos de jueces corruptos que tienen ahí los casos, que no ha habido la oportunidad con los presidentes anteriores que se ha electo mediante todo este mecanismo, que no se ha querido poner en la agenda y que muchas veces la agenda de Corte Plena se dedica más a asuntos de carácter administrativo que a aquellos que le corresponde por su propia función, que es la jurisdicción. Y este tipo de temas no se ha querido abordar. Por supuesto que lleva una misión imposible. Y una de las misiones imposibles es resolver toda esa deuda pendiente de todos estos casos que existen en el país, que tiene que ver con sanear el órgano judicial. Y yo creo que si el presidente de la Corte Suprema de Justicia recién electo va con el ánimo de trabajar en función del interés general, en función del bien del país, yo estoy convencido que va a encontrar un buen ambiente de trabajo con gente que dentro de la Corte Suprema de Justicia está comprometida por hacer avanzar este país. Obviamente ese mensaje no le ayuda mucho, ese mensaje deja entrever el interés que va a haber de manera recurrente y permanente, pero ahora él ya está electo y la responsabilidad, de acuerdo con la misma Constitución, es que él no puede responder al interés de otro órgano de Estado y debe sobre todo garantizar, como la misma Constitución dice, la independencia jurisdiccional. Entonces creemos de que sí, que aquí hay un interés, que aquí se ha hecho un análisis como lo ha señalado Ima, hay muchos comentarios en el ambiente, en el contexto, que señalan que la elección del nuevo presidente de la Corte Suprema busca ser una extensión de la Asamblea Legislativa en la Corte Suprema de Justicia. Esperemos que eso no vaya a suceder, porque entonces sí estaríamos en una situación mucho más complicada de la que hemos estado. Insisto, hay misión imposible, hay una tarea compleja, hay una tarea difícil, por supuesto, porque hay una gran deuda judicial pendiente, porque hay una cantidad de casos de jueces corruptos que deben de ser analizados, porque hay la necesidad de entrar a sanear el órgano judicial. Y esa debería de ser la agenda que el nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia debería de llevar. Obviamente, lo que hay que tener claridad es que en este nuevo contexto también hay un proceso creciente, fortalecido, de una organización de la sociedad civil que ya no es expectante, que ahora es proactiva, que ahora es analítica, que ahora investiga, que ahora presenta casos, que ahora le da seguimiento a los casos. Y el tema de la elección, de los cargos de elección del mecanismo de segundo grado, han sido y son y seguirán siendo ahora cargos que van a estar en la mira y en la observación desde la sociedad civil. Doña Ima. Bueno, mira, por ejemplo, hay cantidad de artículos que a nuestro juicio se violentan. El artículo 86, el 172, el 183, el 186 y seguimos de la Constitución. Y leo un pedacito de uno de ellos, el artículo 188. La calidad de magistrado o de juez es incompatible con el ejercicio de la abogacía y del notariado, así como la de funcionario de los otros órganos del Estado. Continúa ahí. Pero luego también tenemos, por ejemplo, ese otro artículo del 172, donde nos habla de esta facultad de hacer ejecutar lo juzgado. Y esto quiere decir que la Sala de lo Constitucional
puede también, en esa calidad voy a decir, probablemente no es el término, de oficio, puede venir y dentro de esa facultad de hacer ejecutar lo juzgado, va a tener que revisar si efectivamente está apegado a la sentencia constitucional, si ese nombramiento está apegado a sentencia, pero desde ya podemos decir que habemos instituciones, y para el caso de Semujer, y entiendo que otras instituciones también, que ya estamos haciendo un análisis constitucional y una posibilidad de encontrar un recurso de inconstitucionalidad. En contra del nuevo nombramiento. Exactamente, en contra de este decreto de nombramiento, porque identificamos acá, como decimos, que se está violentando la independencia judicial. Y si nos vamos, por ejemplo, al artículo 86, cuando nos habla sobre la independencia, el poder público emana del pueblo. Los órganos del gobierno lo ejercerán independientemente dentro de las respectivas atribuciones y competencias que establece esta Constitución y las leyes. Los funcionarios del gobierno son delegados del pueblo y no tienen más facultades que las que expresamente les da la ley. Y podemos hablar luego de otros artículos que están referidos precisamente a la independencia judicial. Y lo mismo nos acontece en el caso de la Corte de Cuentas de la República. Y decíamos en el análisis que hacíamos, claro, ¿por qué razón? Para poderlo decir no solo en base a artículos de la Constitución, ¿por qué razón tenemos finiquitos express, como por ejemplo el del expresidente Funes? Invisibilización de la administración de corrupción que pudo haber habido en la administración Saca, en la administración Flores, porque se dio lo que se dio con lo de los saquitos y todo esto. Ajá, en parte, porque precisamente una institucionalidad debilitada, como es el caso de la Corte de Cuentas de la República, donde los partidos políticos están ahí en un botín repartiéndose la cosa pública en nuestro país. Y si hay una repercusión clara, por supuesto, relacionada con las inconstitucionalidades, relacionada precisamente con hacer estas cosas de combos y estos acuerdos en que nos dicen no, pero ya nos pusimos de acuerdo. Mire, son una maravilla los partidos políticos, y con todo respeto, porque hay gente muy respetable en todos ellos y nos ha tocado poder interlocutar con ellos y ellas, pero pues qué maravilla. En unos se aman, en otros se odian, de acuerdo a los nombramientos y de acuerdo al final a las conveniencias que tengan. ¿Y la conveniencia del soberano, del pueblo salvadoreño, dónde queda? Y entonces, si bien es cierto, por ejemplo, en el tema del Tribunal Supremo Electoral, que aparentemente no hay hasta ahorita señalada una afiliación partidaria, recordemos que el tema de la afiliación partidaria va mucho más allá, en realidad, de estar o no en una lista, sino que también, y recuerdo acá unas frases del licenciado Roberto Burgos de Funde, cuando plantea que precisamente también tiene que ver con su actuación pública y privada, que pueda sesgar en un momento determinado y que haya podido sesgar sus decisiones jurisdiccionales. Recordemos que son jueces de cuentas en el caso de la Corte de Cuentas de la República, en el caso del Tribunal Supremo Electoral son jueces electorales también, y hemos manifestado, y acá con ISD, MIRE, el CDN, diferentes organizaciones en aliados también, hemos venido demandando la despartidarización del Tribunal Supremo Electoral y además separar las funciones administrativas de las funciones jurisdiccionales. Don Rafael. Bueno, definitivamente lo que vimos la semana pasada fue una negociación de personas y que algunas negociaciones se tradujeron y terminaron en el famoso paquetazo de una mal llamada reforma fiscal. Yo no la llamaría que una reforma fiscal. Es un remiendo de los códigos tributarios. Es decir, es una necesidad emergente del Estado de tener 350 millones de dólares, en teoría, para recolectar más impuestos, en base a la necesidad emergente que tiene, que no tiene prácticamente ni la caja chica alcanza ahorita en este momento. Eso básicamente lo está diciendo el mismo gobierno. Ahora bien, pero ¿qué clase de negociación para meternos ahora en un verdadero problema como es nuevos impuestos? Y algunos, Carlos y amigos televidentes, no inventados, no son nuevos, ya existieron y en muchos países ha sido un rotundo fracaso. Impuestos así a la carrera se convierten en regresivos o de cascada. Ese famoso 25% por cada $1,000, arriba de $1,000, es decir, si
Usted vende un carro en $7.500, va a pagar $18.75 básicamente. ¿Y cuántos lo van a pagar? Porque esto no va a parar, el otro vez lo va a cargar y otro vez lo va a cargar. Esto así es, y además en una economía donde sálvese quien pueda y como pueda. Porque también nuestra Constitución nos habla de un orden económico en el título 5. Lamentablemente, nuestro político en este momento no está haciendo uso de las disposiciones constitucionales y hacerle caso a la Constitución para ordenarnos a todos, pero que se ordenen ellos primero. A eso me refiero, que sí fue una tranza de facultades que se atribuyeron ellos y dame para aumentar impuestos y yo te doy otros magistrados. Eso así se dio. Los problemas nacionales, Carlos, están ahí, están crueles y los estamos viviendo. Me preocupa como ciudadano que el gobierno ya comenzó a publicitar algunas cosas que no son ciertas. Con todo respeto, señor presidente. Bueno, aparecieron después de la elección de magistrados, el día, yo vi por lo menos el día de antier en los periódicos, ¿verdad?, que estos nuevos impuestos van a ser para darle una computadora por niño. Si le dieran a 100,000 niños, alumnos, mejor dicho, alumnos, una computadora a $175, son 17.500.000 ¿de dónde los van a sacar? Las infraestructuras escolares verdaderamente hay que mejorarla. Y hay una serie de cosas que no son ciertas. O sea, al pueblo no hay que engañarlo tanto que no sea para cambiarle una forma de pensar. Es decir, me preocupa estos aspectos, Carlos. Nuestro presidente y vicepresidente que están llenos de buenas intenciones. Yo soy uno de los que creo que el presidente Sánchez y profesor Sánchez Serén tiene una actitud humilde y creo que él conoce la realidad, ¿verdad? La vivió en la guerra, ha sido un luchador social y se convierte en presidente de la República. Y tenemos que respetarlo y apoyarlo, pero que no se deje impresionar por datos que no forman la realidad para que él se sostenga en esa realidad y pueda echar a andar. El país tiene el 12.5% de analfabetas a nivel nacional, especialmente en el área rural. Uruguay tiene el 1.7%, y por cierto son amigos personales. Y el presidente Mujica es un presidente, es un estadista, que siendo un hombre ideológicamente un marxista convencido de sus ideas, pero un hombre consecuente con su realidad económica, y es un país ejemplo para América Latina, el país menos violento de América Latina, por cierto. Entonces nosotros estamos viviendo situaciones que son dramáticas, nos está afectando la sequía, el 50% de la producción en Oriente prácticamente está devastada, va a subir el pan, va a subir las tortillas, 280 salvadoreños se van diariamente queriendo llegar a Estados Unidos, entonces tenemos 11 cadáveres diarios que estar contando. Entonces me da la impresión que se están ocultando la realidad. En cierta medida creo yo que también hay unos partidos y algunos que pues están apareciendo con nuevas ideas, con nuevas innovaciones, que me parece correcto. Yo insisto, yo soy de los que creo que la realidad no se puede esconder, Carlos, definitivamente, ¿verdad? Ahí está el periodista que está desde las 24 horas diciéndonos qué nos está pasando, ¿verdad? Estamos viviendo en este momento, 125 personas que han sido detenidas acusándoles de ciertos delitos que nos ha dejado sorprendidos, pero no soy yo el juzgador para ver si realmente los imputados o posibles delincuentes hay que seguir el debido proceso, pero esa es la realidad que estamos viviendo, Carlos. Ok. Bueno, vamos a la pausa, nos quedamos con esa idea y regresamos y hablamos de la relación del presidente Sánchez Serén con diferentes sectores del país. Ya regresamos. Bueno, esta semana ya tenemos 2 nuevos impuestos y unas reformas a los códigos tributarios. Quiero que escuchemos algo que nos dijeron los empresarios aquí en República. Lo que estamos viviendo es un ejercicio en el cual la aritmética legislativa o los intereses partidarios están privando por sobre el bienestar y el interés de todo el país. Se hace fuera de toda lógica, se hace fuera de toda responsabilidad con la población que los elige, y se hace sencillamente porque se tienen los números, por la aritmética. Y esa aritmética se consigue de una manera bastante cuestionable. Doña Ima, da la impresión que básicamente los empresarios están diciendo, solo porque tienen los votos nos ponen más impuestos. Ahora, hablamos hace unos minutos acerca de
que hay 1.700 millones de dólares que supuestamente el Estado no recibe. Esto de acuerdo a un estudio que hizo FESPAD, esto en elusión y evasión. Pero realmente lo que debíamos haber hecho era aprobar esos nuevos impuestos o de repente combatir la evasión y la elusión. Decíamos hace un momentito fuera de cámaras que habría que preguntarnos qué es lo que detiene o quién o qué tipo de poder es el que detiene para que no se investigue a profundidad la evasión, la elusión. Bueno, ahí tenemos un presidente de la República, un expresidente ahora, el expresidente Mauricio Funes, que inclusive en una de sus declaraciones, cuando hablaba de los 3 millones de dólares donados, prestados, regalados, ya no sabemos exactamente, por el señor Salume, y que se hicieron un enredo entre él y el FMLN de decir quién, ¿verdad? Pero al final una de las cosas que dijo fue, bueno, estuvimos pensando en la manera en que no tener que pagar impuestos, pero por Dios, y acá quizás si hubiésemos estado en otro país, a lo mejor en Costa Rica, probablemente aquí hubiese habido un señalamiento directo de todas las organizaciones que no hubiese dejado pasar esto, ni los finiquitos express. Pero entonces acá lo que estamos viendo es que hay en realidad otros intereses que están de por medio. Y acá en esto hay intereses no solo partidarios, y hay que ser muy claros, aquí hay intereses de empresa privada, aquí hay intereses de grandes transnacionales que están de por medio, aquí hay intereses oscuros que desconocemos también, que usan inclusive algunas herramientas para dar la idea de legalidad para poder generar este fraude, por decirlo de esta manera. Y además porque definitivamente que todo esto es corrupción, todo esto son elementos, componentes de la corrupción, y que tienen que ver precisamente con que en la medida en que tenemos una institucionalidad debilitada y una sociedad civil que se amarra a veces a decir sí, pero a decir no, a veces empujamos y a veces de pronto nos cae el telefonazo, ¿verdad? Digo, a nosotras no, pero digo, a veces ha sucedido esto, o se generan este tipo de expresiones, como por ejemplo, recuerdo declaraciones del expresidente Funes diciendo que instituciones de derechos humanos lo que estábamos haciendo era mintiéndole a la cooperación internacional para poder justificar nuestros salarios, y mencionaba instituciones. Entonces acá el punto es que hay poderes de facto que están detrás de los poderes reales, que están tomando decisiones. Y si bien es cierto, no quiero decir con esto que los diputados están de acuerdo con esos poderes de facto, desconozco. No estoy haciendo una acusación, lo que estoy diciendo es que realmente, mientras no haya una transparencia y mientras se antepongan otro tipo de intereses y de conveniencias cupulares y de acuerdos debajo de la mesa, que a veces benefician a unos, que a veces benefician a otros, lo que vamos a seguir teniendo es mayor evasión, mayor endeudamiento, porque es que hay que ponernos a pensar que el tema de impuestos, pero también el tema de endeudamiento, con todos los préstamos que hemos venido asumiendo, nos están dejando absolutamente hipotecados en el alma, la soberanía nacional también. Y esto tiene repercusiones grandes, no solamente a nivel económico, sino que a nivel de decisiones políticas, porque esto no está desenganchado, por ejemplo, del tema migratorio, por ejemplo, y de las decisiones que se puedan tomar con respecto a más de 57,000 niñas, niños y adolescentes, por ejemplo, que están detenidos bajo situaciones que han violentado en un momento dado los derechos de la niñez y la adolescencia, de sus derechos humanos, detenidos tanto en el territorio mexicano como en el territorio estadounidense. Y de pronto hay amarres con el tema del Fomilenio, hay amarres con otras cosas, y aquí vamos en esta situación en donde la transparencia y el poder profundizar y fortalecer la institucionalidad puede ser parte de un pilar fundamental para dar al traste con este tipo de acciones que estamos viendo de elusión, de evasión de impuestos y estos acuerdos debajo de la mesa que, como digo, no solamente son partidarios, sino que de empresas y de otros intereses de facto. Señor Villalta. Bueno, yo lo que creo en primer lugar es que Arena, la empresa privada, están recibiendo un poco de la misma medicina que nos recetaron siempre. La regla cuantitativa numérica de los votos a favor, la misma.
no hay diferencia y reciben ahora exactamente lo mismo. Segundo, aquí hay realidades, ¿cierto? Hay una realidad de caja en el gobierno. Necesita resolver un problema inmediato que debe de financiar el Estado, que debe de financiarse el gobierno, porque si no en 2 meses ni va a haber tan siquiera para pagar los salarios de todos los empleados. Esa es una realidad. Hay otra realidad y es, en este país, el sector privado exige transparencia al gasto, pero nunca ha estado de acuerdo en que haya transparencia en el ingreso público. Siempre se ha opuesto a las reglas que permitan transparentar de dónde provienen los ingresos del Estado, quiénes son los responsables y quiénes son los irresponsables en pagar las cuentas. El tema de las reformas al Código Tributario, entre otras de las cuestiones que está planteada, que eso yo lo veo totalmente positivo, es que sí que se publique la lista de todas las empresas y empresarios que no están y no han pagado los impuestos, y que hay muchos de ellos que deben una cantidad importante al gobierno. Obviamente tenemos que exigir que ellos cumplan con esa responsabilidad. Nuestros estudios han indicado, por ejemplo, que aquí hay una gran irresponsabilidad de algunos sectores económicos del país que no trasladan al seguro social la cuota que le descuentan al empleado, que corresponde para garantizar la seguridad social, en especial el derecho del acceso a la salud de los trabajadores. Y hay una deuda alta de muchas de estas empresas, pero no se pueden publicar los nombres porque la ley lo había estado prohibiendo. Creemos que ese tipo de elementos es muy positivo. Es muy positivo que los periódicos ahora paguen. Mire, si uno abre un periódico, lo primero que encuentra es una gran revista de todo color. Esa revista no ha estado pagando impuestos sobre la base de la ganancia del excedente que están teniendo. Los periódicos, televisión y radio pagan impuestos, pero los periódicos no han estado pagando impuestos. Entonces, ahora viene y se le pone una carga impositiva. Esta es una demanda que la venimos planteando desde hace ya mucho tiempo, como hay otros sectores que por ley están garantizándole que no paguen impuestos. El sector de las universidades privadas, por ejemplo, todo lo que se genera de ganancia y etcétera, y todo este funcionamiento del sector universitario privado está exento de impuestos porque trabajan en una labor social, se supone, pero cuando uno ve que esta ya no es una labor social, sino que es un negocio, estarán en la obligación de pagar. Claro, lo que pasa es de que el sector privado se resiente y se resiste también a que hayan una cantidad de impuestos que sí que les toca y que sí que les afecta. Obviamente estamos coincidiendo de manera general en todo. El Salvador necesita entrar en un debate serio, profundo, para poder establecer una reforma fiscal integral que permita garantizar todo aquel conjunto de medidas que permitan evitar la evasión, la elusión, y que persiga a todos aquellos que no cumplen con la responsabilidad tributaria con el Estado, pero también que existan mecanismos que garanticen la administración eficiente, transparente de los recursos del Estado para que el gasto y la inversión pública realmente se haga sobre reglas que prevengan, que eviten la corrupción. Pero cuando uno aquí habla del tema de corrupción, por ejemplo, muchas veces se quiere ver solamente al Estado, cuando la corrupción tiene su brazo extendido en los sectores privados, y eso está demostrado en el país y a nivel internacional por los estudios internacionales. Esa es una realidad que tenemos que trabajarla porque hay que resolver inmediatamente el problema de caja, pero hay que también resolver de manera estratégica los ingresos y el gasto público. Esas realidades que el país tiene no se pueden soslayar, y hay un tema importante. El sector privado no puede seguir discutiendo, creyendo que la reforma fiscal es únicamente cargar o aumentar el IVA como se ha estado proponiendo. Se viene insistiendo desde hace un montón de días. Por eso creemos de que este es un tema mucho más estratégico de una discusión. Y el otro aspecto que yo quiero señalar es que el error grave de este gobierno, y quizás de otro gobierno, pero de este en particular, es haber discutido la reforma fiscal o haberse sentado únicamente con la ANEP. Si es que la ANEP no es la única, el único interesado en los impuestos de este país. Los distintos sectores de la sociedad civil, que somos también los que pagamos los impuestos, estamos interesados en debatir con el gobierno
cuáles deben de ser los impuestos o cómo debería ser el procedimiento a reglamentar para poder establecer una nueva carga tributaria. Don Rafael, sabemos que el Estado necesita recursos para poder desarrollar sus programas sociales. Ahora, de repente, esta no es la manera que muchos creen debería haberse hecho con estos nuevos impuestos, sino de repente, tal vez, una vez más, como hablábamos, ir y pescar en los 1.700 millones de dólares que ya existen en evasión y elusión y de los cuales nosotros, o el Estado, mejor dicho, no ha podido recaudarlos. Ahora, el señor Villalta tocaba un punto importante cuando hablaba del impuesto que particularmente se le puso a los medios impresos. Los pesos pesados de los medios en este país siguen siendo los periódicos, y de repente no solo por el tamaño, sino por el peso de la palabra escrita. Algunos pensarán que poner un impuesto también y el mecanismo que hay para hacerlo cumplir podría convertirse en una manera, por un mal gobierno, de coartar la libertad de expresión. El presidente Sánchez Serén basó su campaña en una frase que se llama el buen vivir. Esta es una modalidad que adquirió algunos países como Ecuador y Bolivia en el son de eslogan de campaña, pero tiene cosas muy positivas, a pesar de que tiene una filosofía también antiliberal, que eso para mí está desfasado. Pero entre unas cosas dice generar y ejecutar las políticas públicas, controlar y sancionar su incumplimiento. O sea, sí tiene una filosofía. Yo creo que una de las grandes debilidades que tienen nuestros gobiernos, y Arena y el FMLN, es que el equipo consultor, ¿verdad?, muy capaz, y hay gente muy experta tanto en El Salvador como gente fuera del país, no tienen un modelo económico, Carlos, no tienen una guía y una brújula para dónde dirigirse. Entonces hacen el plan de gobierno, luego en la práctica se encuentran con una incoherencia y no las pueden aplicar, y empiezan a llamar un gobierno que está bien establecido y tiene bien claro cuáles son las prioridades y tiene un modelo económico a seguir. Hombre, no anda consensando nada. ¿Puede usted imaginar a Barack Obama estar hablando con todos los sectores de los Estados Unidos de Norteamérica para hablar de impuestos? Hay mecanismos de controles, pesos y contrapesos, y tal como le decía Ramón, ¿verdad?, en algunas cosas no estamos de acuerdo, pero es correcto, no solamente un grupo. Y hablando de grupos, yo creo que otra cosa que tiene que definir tanto la empresa privada o los sectores sociales de todo el país con el gobierno es si es el FMLN que está sentándose en mesas para tratar temas nacionales, o es el Supremo Gobierno, o es ambas instituciones, partido y gobierno, contra los sectores. Ahí tienen que definirlo. Ya es tiempo que los partidos políticos lleguen al poder, pero no se metan en la gestión pública. Si ya el partido político ya produjo los diputados, el alcalde y el presidente. No que ahí hay maniobras de intereses de los partidos políticos. Eso no debería de ser. Por ejemplo, para mí, en esta temática de los impuestos, tenemos 14.800 millones prácticamente de deuda pública. Y parece ser que yo sería feliz que eso se reconvirtiera en inversión pública. Hay ejemplos de países que lo han superado. Hay que revisar el tema del narcotráfico. Acaban de agarrar un furgón con casi 2,5 millones en cocaína. ¿Y quiénes son los dueños de eso? ¿Cómo es que se dio eso? No solamente agarrar a los gatos. Por otro lado, las telefónicas, que también es un debate nacional ahora, importantísimo. Las utilidades de las telefónicas son exorbitantes. No es mentira que prácticamente nos estafan con las llamadas telefónicas. Y no lo estoy diciendo yo por quedar bien con la población, ¿verdad?, que es una realidad que estamos viviendo todos. Es decir, si se va a coartar la libertad de expresión porque hay nuevos impuestos a medios de comunicación, en este caso los impresos, si el plan, o sea, si la intención es esa de un gobierno, está haciendo abuso de poder. O sea, si yo entre que quiero que me pagues, te quiero controlar, entonces estaría un abuso de poder, que es con lo que yo empecé mi interpretación, Carlos. Es que el abuso de poder es grave en cualquier parte del mundo. No, y tenemos ejemplos en Sudamérica que a través del tema, por ejemplo, del papel en Venezuela, hemos tenido este tipo de situaciones. Me están pidiendo la pausa, vamos a regresar, pero tengo que ir definitivamente a los comerciales que también hacen posible este programa. Ya regresamos. Bueno, llegamos ya casi al final del programa, pero quiero que me den una última reflexión acerca del estado político que tenemos actualmente en la República, señor Villalta. Bueno, 3 cosas quizá diría. 1, El Salvador está cambiando. Está avanzando en el marco de una resistencia de las prácticas tradicionales del ejercicio de poder.
sobre la base de los entendimientos, los arreglos, y eso parece que no quiere ser abandonado, pero el país va avanzando. Segundo, hay una realidad económica en el Estado, en el gobierno, que exige inmediatamente el inicio de un debate serio, profundo, para poder debatir reforma fiscal integral. Llámesele pacto fiscal, pero en el marco de un espacio negociado con distintos actores. Y número 3, el gobierno debe de entender que los sectores en El Salvador no solo son la NEP, que los sectores somos las organizaciones que representan a los grupos más vulnerables de este país, que no somos nosotros, pero hay organizaciones representativas de los grupos más vulnerables, los grupos de los pueblos indígenas. El presidente de la República no solo puede llegar a la NEP a recibir, por ejemplo, la propuesta del ENADES, tiene que llegar al gran encuentro del 9 de agosto de los pueblos indígenas. En este año que se celebró por primera vez, después de 500 años, el reconocimiento legal de pueblos indígenas. Los sectores es mucho más allá de los sectores económicos. Doña Ima. Se sigue violentando la independencia judicial y eso nos trae como consecuencia y derivado de ello más corrupción, menos transparencia y más impunidad. Y entonces demanda no solo de las organizaciones de sociedad civil, sino que además de medios de comunicación y de la población en general, una actitud más proactiva y una actitud constante, consciente y corresponsable. La violencia debe de ser abordada desde una integralidad porque nos está afectando abrumadoramente y no desde las negociaciones con delincuentes. La impunidad, el respeto al debido proceso es fundamental también, que pueda estar. Las defensoras y defensores de derechos humanos también estamos en la mira del poder patriarcal y del poder de esos intereses oscuros y de facto, y eso significa también que tenemos que estar muy articulados y muy unidos también para que no se nos irrespete ni nuestra presunción de inocencia, caso del padre Toño, por ejemplo, al que respaldamos y que esperamos que haya una investigación profunda sobre esto, pero además y sobre todo el derecho a la verdad que toda la población tiene de saber qué está pasando sobre todo esto de lo que se está hablando, claro. Narcotráfico, violencia, etc. Derecho a la verdad. Que el Supremo Gobierno considere que desde 1986 la economía y la delincuencia estaba por encima de la guerra, en plena guerra. Es decir, esto no es nuevo, Carlos. Yo hago un llamado y una actitud reflexiva a todos los sectores involucrados, económicos, sociales, políticos, sobre todo. Porque el político es que llega a tener el poder y es una gran responsabilidad.